Buenas, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la clase 3 de Historia Regional. Decidí hacerles por video las clases de una manera un poco más resumida para que puedan visualizarlo de manera sincrónica sin tener que estar presentes en clases virtuales o clases por Zoom. ¿Sí? Así no se interponen con otras clases que tengan que tomar. Recuerden que la manera de tomar asistencia que vamos a tener en estas clases es que yo después de cada clase les voy a dejar una pequeña actividad y ustedes van a contar una semana para subir las respuestas. ¿Sí? Yo por lo general voy a hacer foros o una serie de preguntas y respuestas y la idea es que interactuemos todos. De esta manera ustedes van a obtener el presente en las clases que son virtuales. ¿Sí? Recuerden que tienen hasta hoy, hasta las 23:55 para subir la actividad del martes anterior, ¿sí? Bueno, en la clase de hoy vamos a ver las expediciones y las fundaciones que se van a realizar en nuestro continente. Nosotros en la clase anterior habíamos charlado un poco con respecto a las culturas prehispánicas y las habíamos dividido en 3 periodos cronológicos, lo que sería el periodo temprano, el periodo medio y el periodo tardío. Pero habíamos hablado que luego de estos 3 periodos en los cuales se desarrollan las culturas, vamos a tener el periodo incaico, que es el periodo en el cual la civilización inca va a realizar expediciones con el fin de invadir las culturas de nuestro territorio. Algunas culturas se van a resistir y otras no. Otras sí van a ser parte de este dominio incaico, ¿sí? Y otras que no, pero sí van a ser influenciadas, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Luego de este periodo de expansión incaica, yo voy a tener... perdón, justo es el perro ladrando. Yo voy a tener el periodo en el que llega la colonización europea, ¿sí? El periodo en el que van a llegar los españoles, los europeos, al continente americano. La pregunta que nosotros más nos vamos a hacer en este momento es ¿por qué es que surge la necesidad para los españoles de expandir su territorio y llegar a América? ¿Sí? Esto se debe a la necesidad que tienen las coronas europeas de incorporar nuevas fuentes de riqueza para solventar los enormes gastos de sus monarquías. ¿Sí? Además de esto, estaban teniendo un gran índice de población. Entonces empiezan a visualizar la idea de expandirse. Esto también se va a dar gracias a que hay una innovación tecnológica, ¿sí? A que cada vez hay mayor tecnología en los barcos, lo cual les va a permitir el desplazamiento, ¿sí? Acá es cuando llega este momento de la historia que todo el mundo conoce, en el cual lo vimos en la primaria y demás, en el que Cristóbal Colón llega a América, ¿sí? Esto se da el 12 de octubre de 1492. Hay un poco más de esta información en los videos que yo les subí en la clase, ¿sí? Cuando Cristóbal Colón llega a América, en realidad ellos pensaban que su expedición llegaba hasta Asia y luego se dan con que no. Él llega a Centroamérica y ahí se van desplazando los españoles, ¿sí? Acá los europeos comprueban que el continente americano poseía grandes beneficios económicos e inician su plan de conquista y de colonización. ¿Cómo lo van a hacer? Mediante la evangelización, ¿sí? Otra pregunta que seguro les va a surgir es cómo es que reparten las tierras entre los europeos, y esto se da a partir del Tratado de Tordesillas, ¿sí? Entonces, como nosotros sabemos, la mayor cantidad de territorio americano le pertenece a los españoles, sobre todo en lo que nos concierne a nosotros, en nuestro país, ¿sí? Lo que sería hoy nuestro territorio. Entonces, otra interrogante que nos puede llegar a surgir es cómo es que unos cuantos europeos pueden llegar a conquistar un territorio tan grande, ¿sí? Esto se va a dar, yo acá atrás le puse un pizarrón, pero no sé si van a llegar a leer. Se va a dar a través de la superioridad bélica, las alianzas, las enfermedades y la esclavitud y la evangelización, ¿sí? ¿A qué me refiero yo con superioridad bélica? A que los españoles contaban con ballestas, con armas de fuego, con pólvora que usaban con los cañones. Tenían grandes maquinarias de guerra, armaduras, espadas de metal, utilizaban muchísimo el metal, a diferencia o en contraposición con las armas
armas de guerra que tenían nuestros pueblos originarios, que eran hechas de piedras, de huesos y demás. Entonces hay una gran contraposición en cuanto a las armas, ¿sí? Si bien ellos llegan en un periodo de la historia en el que es el más desarrollado para nuestras culturas prehispánicas y contaban con grandes habilidades de guerra, incluso habíamos hablado de que hay pueblos que son 100% guerreros y que se dedican a expandirse territorialmente, había muchas guerras entre un pueblo y el otro, eso no va a llegar al nivel que tenían estas armas bélicas, ¿sí? Entonces, una de las grandes razones por las cuales pudieron conquistar los europeos a nuestros pueblos. Otra de ellas es las enfermedades que los europeos traían consigo, como por ejemplo la gripe, el tifus o la viruela, que fueron unos de los más importantes. ¿Qué va a suceder? No es que acá en América nuestros pueblos originarios no tenían enfermedades, sino que habíamos hablado de que existían los curanderos, los chamanes. Sí existían enfermedades, pero eran enfermedades que estos curanderos ya conocían, entonces sabían cómo tratar las enfermedades. ¿Qué va a suceder? Con la llegada de las enfermedades que traen desde el otro lado del charco, estos chamanes o estos curanderos no van a saber cómo actuar, ¿sí? Por ejemplo, acá se utilizaba mucho, como lo hemos hablado anteriormente, los materiales que brindaba la naturaleza en su alrededor. Por ejemplo, utilizaban muchísimo el algarrobo para poder curar enfermedades. Ellos no tenían la cura para las enfermedades que trajeron consigo los europeos. Entonces, muchísimos de nuestros pobladores originarios mueren a causa de estas enfermedades, ¿sí? De hecho, hay un antropólogo brasilero que dice que previo a la llegada de los españoles, acá en América había aproximadamente 70 millones de originarios y que 150 años más tarde de la conquista quedan solamente 3 millones y medio, de lo cual la mitad fueron víctimas de enfermedades y la otra mitad de guerras o conquistas, y los que no se llegan a morir por esta o por esta otra razón eran esclavos en la minería. ¿Sí? Bien. Luego tenemos, por ejemplo, las alianzas, que es algo que va a pasar muchísimo en el norte de América, o sea, Centroamérica, ¿sí? Por ejemplo, una de las alianzas más grandes es la que se da entre Hernán Cortés, allá por 1519, en el territorio de México, ¿sí? ¿Qué va a suceder en México? Son culturas que están un poco más desarrolladas que las nuestras. Entonces, la cultura predominante, que en este lugar geográfico eran los aztecas, tenía subculturas, y estas culturas debían de pagarle tributo a la cultura mayor, que era la cultura azteca. Entonces va a venir Hernán Cortés y les va a proponer estas culturas que le ayuden, o sea, que se unan a él para derribar a la cultura azteca y de esta manera que dejen de pagar el tributo, ¿sí? Entonces, a partir de estas alianzas es que logran derrogar a la cultura. Otro ejemplo, por ejemplo, es el de Francisco Pizarro, que conquista el Imperio Inca, ¿sí? Algo que sucedía es que hemos hablado mucho acerca de la ideología que tenían las culturas prehispánicas. Y, por ejemplo, con la llegada de los españoles, había muchas culturas que tenían en su ideología el hecho de que iba a llegar esta persona que era blanca, que era alta, que era con barba, en cuanto al aspecto físico, ¿no? Y que iba a ser como un dios. Entonces, cuando llegan los españoles, ellos lo toman como parte de su profecía, ¿sí? Entonces empiezan a creerle todo lo que los españoles les van a decir, que es el caso de Francisco Pizarro cuando conquista el Imperio Inca, ¿sí? A eso me refiero cuando hablo acerca de las alianzas, ¿sí? Y una vez que ellos tienen como conquistado de cierta manera el imperio de las culturas prehispánicas, se toman mucho de la esclavitud y de la evangelización, ¿sí?